todos, damos inicio al webinar de e-commerce sobre cómo utilizar la data para generar valor. Tenemos 3 expositores hoy que nos van a dar una visión macro y clara sobre el e-commerce y van a entrar además de eso a detalles específicos que creo que van a servirle a todos los participantes de manera muy clara para atacar sus problemas de e-commerce o para desarrollarse dentro de este hermoso sector digital. El primero es Carlos Ramos, gerente de Advanced Analytics e Inteligencia Artificial. Lo estamos viendo aquí. Él va a desarrollar el tema de uso de la data como ventaja competitiva ante un entorno cambiante. Le doy pase a Carlos Ramos, por favor, para que inicie con la primera presentación. Listo, Piero, muchas gracias. Bueno, ante todo, buenos días con todos. Es un gusto poder compartir un poco el conocimiento y la experiencia que tenemos tenido a Consulting, consultora de innovación y transformación digital con más de 20 años en el mercado peruano, para poder comentarles un poco esto que llamamos ventaja analítica. La idea es que este concepto se entienda y de ahí, con esta base, ya poder pasar a las siguientes exposiciones. Bueno, yo creo que de entrada todos tenemos claro que estamos viviendo en un mundo de sucesos que se dan a una velocidad exponencial. El crecimiento y los cambios cada vez son más acelerados y en el año 2020 esto se sintió en diversos sectores, esto se sintió de diversas formas. Por ejemplo, la telemedicina avanzó, se multiplicó por 10 en 15 años. La cantidad de personas que están en un esquema de trabajo remoto se multiplicó por 20. Hay 250 millones de nuevos estudiantes en todo lo que son las herramientas de educación online, e incluso el entretenimiento avanzó de forma acelerada 7 años en 5 meses. Si nos enfocamos en lo que es e-commerce, que es de lo que vamos a hablar ahora, e-commerce ha dado un salto cuántico, un salto de 10 años en solamente 8 semanas. O sea, esas primeras 8 semanas de la pandemia fueron un acelerador inmenso para todo lo que es la tendencia, para todo lo que es la tecnología y los avances y progreso del e-commerce. Y esto se puede pensar que, bueno, yo creo que todos tenemos claro que no es algo meramente enfocado en el mercado anglo o en el primer mundo. En la misma Latinoamérica, el crecimiento del e-commerce, comparando el 2020 con el 2019, fue un 66%. Y entre los top players a nivel de Latam, el país que más creció en todo lo que es e-commerce fue justamente Perú. Para que vean el dimensionamiento y la velocidad con la cual se está dando esos cambios, no solamente en lo que es el sector, no solamente en la vida diaria, en cómo estudiamos, cómo trabajamos, sino también cómo es que las empresas generan valor, cómo es que las empresas comparten esa propuesta de valores a sus clientes. El e-commerce se ha vuelto un mandatorio, una obligación, más allá que meramente un elemento digital o un canal más. Sin embargo, ¿cómo estamos tomando las decisiones? ¿Cómo es que las empresas han llegado para afrontar estos nuevos retos, esta nueva velocidad? Claramente, con una visión lineal de los negocios, estamos acostumbrados por formación a que los negocios crezcan de forma aritmética, a crecimientos de 8%, 10% anual, y a tener la capacidad para poder querer planificar todo. Generalmente las empresas los últimos meses del año se reúnen para poder planificar el siguiente año y tratar de estar cubiertos de la manera más holística posible. Sin embargo, las empresas que están generando mejores resultados y que incluso han crecido más durante la pandemia, esos unicornios de Silicon Valley, ya están acostumbrados a un crecimiento exponencial. O sea, el crecimiento ya no es de 8% anual, 10% anual. Todas las estrategias y todas las tendencias de growth hacking hablan de que las empresas tienen que tener una capacidad de poder valorizarse de forma continua y exponencial. O sea, un crecimiento por 5, incluso un crecimiento por 10 en algunas industrias. Pero, de alguna manera, nosotros todavía estamos muy apalancados en la clásica de ventaja competitiva del marketing. En la ventaja que es muy intrínseca al producto, que se basa mucho en poder analizar el macroentorno, el microentorno, tratar de planificar hasta el último detalle y la última iniciativa de marketing y anticipar el impacto que puede generar. Lo que yo les vengo a presentar en esta pequeña introducción es que estamos en un entorno en el cual las empresas requieren ventaja analítica. O sea, requieren, más allá de una capacidad de planificación, una capacidad de predicción. Y esa predicción en esos tiempos es posible gracias a la data. La data nos da formas de poder anticipar comportamientos, anticipar usos, anticipar intención de compra y de esa manera ser mucho más finos con las estrategias. Las empresas y las organizaciones que tienen la capacidad de gestionar datos, extraer información y sobre todo tomar decisiones en base a esos datos son aquellas que tienen esta ventaja analítica. Y la ventaja analítica
va a dar una posición claramente prioritaria a las empresas que puedan desarrollarla de mejor manera en cada uno de sus sectores. Y esto, en esos tiempos, va a ser mucho más importante que la capacidad empírica o la capacidad de planificación. Entonces, para un poco ver el panorama peruano, y si alguno me pregunta si las empresas acá en el mercado local están aprovechando esa ventaja analítica, yo les diría que tenemos todo tipo de ejemplos. Yo creo que hay muchos esfuerzos a nivel local para poder preparar información, para poder integrar diversas fuentes a partir de un governance cada vez más sofisticado, poder hacer análisis, generar dashboards, o sea, las empresas están comenzando a integrar sus datos y a generar arquitecturas que permiten visualizarlos. Sin embargo, lo que claramente es una preocupación y es algo, un stopper que tenemos, es que no se están tomando decisiones en base a esta data. O sea, todavía la data y el tratamiento de la misma está muy encapsulada en ciertas áreas de business intelligence, por ahí en las áreas de marketing o en algunos equipos comerciales, pero no se ha difundido como algo cultural, como un mandatorio el uso de esa data. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos aprovechando esa ventaja analítica. Y aquí me gusta presentar esta cita de Edward Deming, un data science, que reza que sin datos eres otra persona más con una opinión. Claramente, las empresas que tienen esta capacidad de poder tomar decisiones en base a los datos ya no se basan mucho en ese conocimiento empírico, en esa falacia de tomar alguna iniciativa simplemente porque ha funcionado antes. En un mundo que cada vez es más antiintuitivo, la data te brinda una luz real, un camino mucho más claro. Entonces, hablemos de la data y hablemos de la medición, de la capacidad que tenemos nosotros para medir. O sea, claramente lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y que también en un entorno de empresa, en una corporación, uno tiene capacidad de medir muchas métricas. O sea, y sobre todo a partir de los canales digitales, en los últimos años se genera gran cantidad de datos, gran cantidad de información. Las empresas miden todo el tiempo. Y estamos inundados por un mar de información y por una serie de posibilidades para poder activarla. Sin embargo, y aquí les planteo el cuestionarse si todo se debe medir. O sea, quizá el hecho de simplemente tener la disponibilidad de la data no implica que necesitemos usarla o que debamos utilizarla. Y un entorno en el cual las decisiones se tienen que tomar de inmediato, donde el fin en sí mismo no es la data, sino es la decisión que se toma a partir de ella, es clave poder enfocarse en lo más importante. Por ejemplo, en los e-commerce hay muchas tiendas en línea que en estos eventos que se llaman los Cyber Days, ahí se generan casi el 60% de su venta o el 70% de su venta anual. Cuando tienes solamente un periodo de 48 horas para definir si tus iniciativas de marketing o comerciales han funcionado o no, y para poder pivotear y hacer virajes y cambios de timón en minuto a minuto, tienes que enfocarte, tienes que tratar de enfocarte en esas métricas que verdaderamente aportan valor al negocio. Hay muchos indicadores, mucha data en digital, tenemos que primero hacer una evaluación de cuáles verdaderamente correlacionan con el valor que me genera el negocio, que le genera a tu consumidor, y enfocarnos en ella. O sea, la visualización, el hecho de tener plataformas que permitan visualizar la data de diferentes stakeholders, es una gran ventaja. Nos permite aprovechar la data de forma accionable. Tenemos mucha preparación, mucha competencia, pero mucha inversión, pero no mucho tiempo. Hay que saber qué medir, dónde medir y dónde es que se puede accionar. Y ante esto, cuando uno explora lo que son las posibilidades del e-commerce, se da cuenta que no solamente cuenta con data interna. O sea, el e-commerce no solo se basa con vender a través de un propio canal. Como han podido ver, en una estrategia un poco más amplia, uno puede vender a través de canales de terceros, a través de retailers, de marketplace, puede generar ecosistemas de venta en el e-commerce, y cada uno de esos frentes genera data. Tus sistemas propios, tu CRM genera data de tus consumidores, de los que te compran de manera recurrente, de los que ya no te compran. La información de tu e-commerce genera también data de cuál es el momento, cuál es el producto preferido por cada uno de los usuarios, pero además todo este ecosistema por el cual un e-commerce conecta con otros vendors, también genera data. La publicidad programática también genera data, así que estamos ante un mar de información que necesita ser de alguna forma estructurada. Y algo clave es que mucha de esta información y muchos de los indicadores clave que se tiene que medir en un e-commerce no dependen de una sola fuente. Uno tiene que integrar varias fuentes, uno tiene que tener la capacidad de poder tener toda la trazabilidad y no solamente quedarse con el número de ventas que logró en la tienda online, sino, por ejemplo, quedarse con el número de entregas perfectas, de aquellas ventas que se pudieron entregar en un tiempo adecuado.
Uno tiene que poder ver la eficiencia de los métodos de pago. Uno tiene que poder ver el ticket promedio, cuál es el punto, cuál es el nivel de satisfacción del cliente. Hay indicadores clave que solamente va a ser posible si sofisticamos un poco esto. Y esta sofisticación es clave, porque solamente fijarme en la data de forma histórica, el poder analizar tablas, que es la manera clásica en que se ha generado esta gestión, me va a dar algunos insights, me va a poder dar líneas de acción, pero líneas de acción que están más en lo descriptivo y el diagnóstico, en el pasado, en tratar de analizar el histórico para anticipar el futuro. Las nuevas herramientas de análisis de data, de analítica digital, lo que buscan es predecir el comportamiento futuro. Como les he dicho, la capacidad de poder integrar datos y las ventajas analíticas que nos da todo este mar de información, cuando lo estructuramos de una forma adecuada, nos dan esta capacidad predictiva. Pero para esto tenemos que ser capaces de poder integrar diversas fuentes. Nuestro consumidor tiene diferentes puntos de roce, diferentes puntos de contacto. Hay diferentes sistemas que logran capturar esa data del consumidor. Data transaccional, data comportamental, data incluso información demográfica, información de satisfacción de cliente. Tenemos que lograr una vista unificada de todas las interacciones que genere ese cliente, de todo ese journey y en los distintos canales, en el e-commerce, en el chatbot, incluso en el call center, y solamente con esa visión unificada vamos a poder lograr un valor distinto. Vamos a poder tener una visión 360, vamos a poder tener esos insights predictivos que nos van a poder señalar el camino de forma bastante precisa, con una precisión que nos va a asegurar que la decisión que vayamos tomando esté apalancada no en la propia experiencia, no en es histórico, que claramente un periodo de alta incertidumbre puede variar, sino en un indicador, un número que nos da una promesa bastante aproximada, bastante precisa. Y esta precisión con las tecnologías, cuando se integran lo que es la analítica digital y la inteligencia artificial, cada vez va a ser más precisa y más fina. Así que, para cerrar un poco, tenemos que realizar cambios en la organización a nivel de recursos, estructuras, tenemos que tratar que todas las áreas conversan. Si seguimos manejando la data en silos, el equipo de marketing tiene su propia data, el equipo comercial tiene su propia data, el equipo de operaciones tiene su propia data, no vamos a lograr esa visión integral del cliente, no vamos a lograr esa capacidad predictiva que nos va a permitir ese desarrollo y esa primera posición comercial y digital en cada uno de los sectores que nosotros atendemos. Entonces, finalmente, para poder darles algunas conclusiones de esta presentación inicial, el futuro nos presenta un panorama de velocidad exponencial donde la experiencia, la planificación estratégica se vuelve suficiente. O sea, estamos en un mundo anti-intuitivo. Las organizaciones que logran completar el ciclo, o sea, que no solamente se quedan preparando y unificando data, sino que toman decisiones en base a ello, la activan, tienen una ventaja competitiva frente a las demás. Este vértigo que genera el mar de información necesita ser pasado por el filtro de elegir los indicadores que aportan un valor real al negocio. El ser data driven, el ser una empresa o un profesional data driven, no significa ser un coleccionista de data. La data no tiene un valor intrínseco per se, sino son las decisiones que se toman a partir de ella, generar un esquema de activación. Y finalmente, la sincronía de diversos actores en la organización, de diversas áreas, y la capacidad de poder integrar toda esa información permite ese nivel de inteligencia el cual están aplicando las empresas en Silicon Valley, el cual están aplicando los grandes unicornios, que están generando resultados de crecimiento exponencial e increíble en los últimos años. Y eso se logra a partir de este concepto que se llama Customer Data Platform, pero que básicamente es tener una visión unificada del cliente en base a todas tus fuentes de información. Y bueno, esa sería mi presentación. Yo ahora le doy el pase a Zenia y ha sido un gusto poder compartir estos conceptos, estas ideas con todos ustedes. Excelente, Carlos. Muchas gracias por la presentación. Creo que ha quedado claro el aporte de Carlos y su mirada hacia cómo es que tenemos que tener data integrada. Eso es súper importante a todos los que estén aquí, manejen un e-commerce en cualquiera de los frentes, sea desde la parte estratégica, desde la parte de ventas, desde la parte de desarrollo. Como bien dice Carlos, muchas áreas poseen información y es muy importante no solamente manejarla de manera clara, precisa, como ha detallado en su momento, sino integrada, y esa integración finalmente nos da la ventaja para poder tomar decisiones, que creo que es lo más importante que nos puede traer la data en base a la presentación de Carlos. Ahora vamos a darle, como dice Carlos, el pase a Zenia Vizcarra, que es parte del equipo de CPB, y creo que va a tener una visión desde el lado legal muy importante para justamente revisar nuestros e-commerce y tratar la data de forma segura. Bienvenida Zenia, y le damos el pase a Zenia para que comience como socia senior de CPB.
Muchas gracias, Piero, por la introducción. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar, como Piero lo ha comentado, sobre cómo tratar la data de manera segura, ¿no? Y compartiendo un poco la experiencia que tenemos desde el área de innovación y emprendimiento en CPB, que apoyamos a todos nuestros clientes en el entorno digital. Si podemos ir a la presentación, por favor, Carlos. Sí, justamente antes de entrar a este slide, quisiera mencionarles la importancia de poder tener una estrategia de uso de datos, como lo ha mencionado Carlos, pero en la misma debe incluirse de todas maneras el aspecto legal por las varias razones que vamos a ver en esta presentación. Y para comenzar la presentación vamos a incluir data, ¿no? La Autoridad Nacional de Datos Personales, adscrita al Ministerio de Justicia, es la autoridad que vela por el cumplimiento de las normas de protección de datos personales, ¿no? Como ustedes pueden ver, en los 3 últimos años, las cifras en imposición de multas han subido, están en incremento, habiendo un considerable aumento entre el 2019, las multas eran casi 1 millón de soles, al 2020, que las multas, el total de multas impuestas pasó a ser de 3 millones y medio, un poco más de 3 millones y medio de soles, ¿no? Entonces, a pesar del contexto actual que se está viviendo, la autoridad sigue muy activa y ha incrementado, es más, su actividad con las fiscalizaciones, como podemos ver en las cifras de abajo, que son del 2020, en las denuncias tramitadas, que fueron 142, estas han sido superiores en 178% versus el 2019, ¿no? Con lo cual es súper importante el cumplimiento de las normas para también poder asegurar la estrategia del uso de la data. Si pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, si dividimos esa información por sectores, podemos decir que los sectores más afectados han sido los 3 primeros, tanto con fiscalizaciones como con sanciones, ¿no? El de telecomunicaciones, el financiero y el de seguros, seguido por por el sector de salud y educación, ¿no? Ojo, eso no quiere decir que la autoridad solo fiscalice esos sectores, ¿no? También ha habido fiscalizaciones y multas a empresas en retail, también restauración, consumo masivo, entonces hotelería y turismo, entonces sí realmente hay que estar muy atentos en poder dar cumplimiento de la normativa en el e-commerce, ¿no? Y entre las denuncias más frecuentes se encuentra el incumplimiento del deber de informar, la ausencia de consentimientos y las brechas en las medidas de seguridad que vamos a desarrollar en esta presentación. Siguiente, por favor. Para efectos, bueno, con el efecto de poder mitigar los riesgos que hemos mencionado anteriormente y evitarlos, ¿no? Para tener una exitosa estrategia de uso de datos, vamos a dividir esta presentación con fines didácticos en 3 pilares, ¿no? En el deber de informar, en los consentimientos y en el tratamiento de los datos personales. Pasemos, por favor. Primero, para comenzar, ¿qué es un dato personal? El dato personal es toda información que identifica o es identificable a una persona natural, ¿no? Si hablamos en e-commerce, algunos ejemplos de ellos son los mencionados en este slide. Es importante tener en cuenta de que esto evoluciona, ¿no? Entonces, en los últimos años, la Autoridad de Datos Personales también ha considerado un dato personal la información que es brindada a partir de las cookies, como las preferencias de compra, la dirección IP, la ubicación y geolocalización. Entonces hay que tenerlo en cuenta también que todo eso configura datos personales. Pasamos a la siguiente, por favor. Si entramos en el deber de informar, ¿qué es el deber de informar, ¿no? Entonces, la empresa que tiene un e-commerce debe cumplir con brindar información a los usuarios, ¿no? Los usuarios son toda persona que entra al e-commerce para mirar los productos o comprarlos, ¿no? ¿Y cómo debe brindar esa información la empresa? Tiene que ser de manera sencilla, de fácil acceso al usuario, detallada y expresa sobre cómo se va a utilizar la información que brinde el usuario, ¿no? Este deber de informar se cumple en el e-commerce a través de una política de privacidad. No basta con tener un texto simple de una política de privacidad, sino que
hay ciertas condiciones que pone la autoridad sobre la misma, ¿no? En primer lugar, esta tiene que ser ubicada en un lugar visible, de fácil acceso para el usuario. ¿Y qué es lo que debe tener? Estos 4 puntos básicos deben ser incluidos en la política de privacidad, que es la finalidad, para qué la empresa va a utilizar los datos del usuario, ¿no? El usuario debe de saber de manera previa para qué motivos está brindando su información. También se debe mencionar o informar al usuario la identificación, que quién va a ser titular y responsable de los bancos de datos en la empresa, y también cuáles son los bancos de datos que la empresa tiene identificados y registrados, ¿no? Muchas veces ahí empresas suelen obviar esta información y suele ser también motivo de muchas fiscalizaciones y levantamiento de hallazgos, con lo cual también es súper importante mencionar. También se debe informar al usuario sobre el ejercicio de los derechos ARCO. ¿Qué son los derechos ARCO? Son los derechos que tiene todo usuario al acceso, rectificación, cancelación y oposición de la información que brinda. No solamente debe incluirse en la política de privacidad este proceso, este procedimiento de informar al usuario cómo puede acceder al ejercicio de dichos derechos, sino que también la empresa debe implementar un sistema atrás de esto para que realmente cuando llegue una de esas solicitudes pueda ser respondida en el tiempo que establece la ley, ¿no? Si no, sería igualmente considerado un incumplimiento. Y otro punto importante que debe ser considerado en las políticas de privacidad, como el deber de informar, son las medidas de seguridad, ¿no? El usuario debe saber que la información que está brindando va a ser tratada de manera segura, en confidencialidad y con el resguardo que se requiere. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver un ejemplo práctico, perdón. Esto es de un proceso sancionador del 2020, en la cual se impuso a una sociedad del sector financiero una multa de 10 UITs. ¿Por qué? Porque no contó con una política de privacidad. En este caso en específico, ¿qué sucedió? Esta empresa sí tuvo una política de privacidad en su sitio web, pero no la tenía en el aplicativo. Y a través del aplicativo también los usuarios brindaban bastante información y datos personales, con lo cual entonces no se cumplió con el deber de informar a los usuarios que estaban brindando esa información a través del aplicativo, ¿no? Además, en la política de privacidad que había en el sitio web, no se identificaban correctamente los bancos de datos de los cuales era el responsable. Pasamos, por favor. Pasamos al segundo pilar, que es el consentimiento, ¿no? ¿Qué es el consentimiento? Realmente es la aceptación que hace el usuario de la política de privacidad en sí, ¿no? Entonces, para que el consentimiento sea entendido válido, debe tener 4 características que están mencionadas ahí. Es que tiene que ser previo al uso y a la recopilación de los datos personales, tiene que ser informado, libre, expreso e inequívoco, ¿no? Entonces, este consentimiento es importante tener en cuenta de que así como el usuario da este consentimiento a través del e-commerce, también en cualquier momento lo puede revocar, ¿no? Si pasamos, la siguiente, por favor. Entonces, ¿pero de qué es lo que tiene que dar consentimiento el usuario? Tiene que dar consentimiento de 2 cosas en particular en e-commerce. Primero, de todos los términos de la política de privacidad, de los cuales se menciona para el uso de los datos personales. En ese sentido, usualmente el usuario va a encontrar esa posibilidad de dar su consentimiento al momento de registrarse, ¿no? En todas las plataformas de e-commerce hay un registro y ahí se suele solicitar justamente de que el usuario pueda dar un clic a esta casilla y pueda de este modo, es importante que esa casilla al costado se indique que se está aprobando, que se acepta de manera libre la política de privacidad y que hay un link que lleve al usuario a la política de privacidad. Y también debe dar consentimiento respecto de las cookies que son utilizadas en el e-commerce.
Esto se suele solicitar al inicio, cuando el usuario apenas entra a la plataforma digital, sale una ventana de pop-up, que es como debería de darse, solicitando el consentimiento, como pueden ver en la imagen a la izquierda, que en ese caso esta empresa te brinda las opciones de si quieres ciertas cookies para que solo las necesarias, o para algunas preferencias, o estadísticas, o marketing, ¿no? Entonces ahí el consentimiento es completamente libre, porque el usuario puede él mismo verificar si acepta las cookies o no las acepta, y cuál de ellas acepta, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. En este ejemplo práctico, ahí se multó una empresa del sector de alimentos con 15 UITs por no contar con un documento que acredite el consentimiento por parte de los titulares de los datos personales. En este caso, lo que sucedió es de que en la página web simplemente salió un pop-up al momento de registrarse diciendo, como me voy a registrar, entonces se entiende que estoy autorizando y en conocimiento de la política de privacidad, lo cual no es un consentimiento libre ni expreso. Un consentimiento tácito no es el consentimiento que solicita la autoridad, con lo cual hay que tener mucho cuidado al respecto, ¿no? Y también se le multó a esta empresa por no atender correctamente una solicitud de ARCO, porque no tenía un sistema implementado atrás, digamos, que pudo responder en el plazo adecuado dicha solicitud de oposición. Siguiente. Y el último punto de los pilares es el tratamiento de los datos personales. ¿Qué es el tratamiento? O sea, es el uso, ya sea manual o de manera digital, de los datos personales. Es decir, puede ser su recopilación, registro, almacenamiento, modificación, transferencia. Entonces es el uso en general, ¿no? Este debe llevarse igualmente con arreglo a las disposiciones legales para prevenir cualquier riesgo. Sigamos a la siguiente, por favor. Ahora, las preguntas del millón. Muchos de los clientes vienen y nos dicen, ¿puedo utilizar la data para enviar publicidad comercial o para realizar el perfilamiento de patrones legales de consumo, o para el perfilamiento de personal del consumidor? Y la pregunta ahí es, la respuesta ahí, perdón, a esta pregunta es realmente, sí se puede, siempre y cuando, uno, hayas informado debidamente de manera previa al usuario que para esas finalidades vas a utilizar esa información, y dos, que el usuario te haya consentido dicho uso, ¿no? Lo que suele suceder es que muchas veces, cuando se arma la política de privacidad, de repente se hace de manera muy precipitada, y luego se quiere utilizar la data para otras finalidades, ¿no? Entonces, súper importante dentro de la estrategia de uso de datos realmente definir desde un inicio para qué se va a utilizar la data, y poder ya informarlo en la política de privacidad, y que también el usuario pueda consentirlo. En el ejemplo práctico, aquí es el sector educación. Una empresa fue multada con 10 UITs por no contar con procedimientos de verificación periódica de los privilegios asignados, y tampoco por informar a la autoridad al respecto, ¿no? Con lo cual, porque hubo ahí un flujo transfronterizo, es decir, el almacenamiento se hacía en el exterior, con lo cual esto tenía que ser declarado a la autoridad y no lo fue. Bueno, como recomendaciones finales, si no tienen todavía implementado uno, es implementar un sistema de protección de datos personales para su e-commerce, el cual debe de tener primero los identificación y registro de bancos de datos personales y el flujo transfronterizo si se hace transferencia de los datos al extranjero. Luego, implementar sus políticas de privacidad, las cuales deben de aplicar tanto al e-commerce en el sitio web como al aplicativo, si es que lo tuvieran. Implementación de consentimientos y las medidas de seguridad y procedimiento de ejercicios de derechos ARCO. Al final, quisiera que se lleven de la presentación cuáles son los beneficios nuevamente del uso y de tener una estrategia de uso de datos personales. Es que puedan consolidar a su empresa con una buena reputación en el mercado,
como un proveedor que usa sosteniblemente la data, ¿no? Y respetando el derecho de los usuarios, lo que definitivamente va a hacer que mejoren la experiencia de los consumidores, ¿no? O sea, el aspecto legal no es ajeno a ayudarlos a cumplir ese objetivo, y también la prevención de las multas y daño reputacional. Muchas gracias. Excelente, Senia, muchas gracias. Creo que es fundamental luego escuchar a Carlos y tener una claridad absoluta de que tenemos que utilizar data para tomar decisiones. Qué tan importante es usar esa información de manera segura, como decía Senia, evitando tener problemas con los reguladores, manejando políticas de privacidad y políticas relacionadas a datos claras. Esto es algo que muchas personas relacionadas a e-commerce no están observando, no están tomando en cuenta al nivel que deberían, y creo que es muy importante para el público que nos está viendo tomar en cuenta el aspecto legal, que como discutíamos a la interna junto con el equipo preparando estas presentaciones, muchas veces es olvidado dentro de la gestión de e-commerce, tanto para equipos de marketing como para equipos de desarrollo, y es clave porque es uno de nuestros canales o nuestra ventana de ventas hacia nuestros clientes finales. Antes de empezar con Alejandro Tirado, los invito a hacer preguntas en nuestro chat, tanto para la presentación de Carlos sobre utilizar la data para tener ventaja competitiva, como con la presentación de Senia sobre cómo utilizar esta data de forma segura. Y sin olvidar, claro, esta nueva presentación que vamos a ver, nuestra última presentación del día, Alejandro Tirado, parte del equipo de Vitex, Sales Director del equipo de Vitex, nos va a exponer sobre la personalización de la experiencia para generar resultados de valor. No olvidemos, para cualquiera de estas 3 presentaciones podemos hacer preguntas en el chat. Dejen las preguntas libres. Nosotros al final vamos a hacer una revisión de estas preguntas para pasárselas a los expositores. Sin más que decir, Alejandro, por favor, te damos el pase para que comiences con tu presentación. Hola Piero, muchas gracias Senia también y Carlos por sus presentaciones súper interesantes y como decía Piero, muy importante tomar en cuenta digamos, el uso de la data desde una perspectiva macro y también toda la parte legal que, como dice Piero, muchas veces es olvidada dentro de los negocios, sobre todo de comercio electrónico, ¿no? Entonces, nada, ahí comenzamos la presentación. Perfecto. El mundo está en constante cambio, ¿ya? Digamos, estos últimos años, sobre todo los últimos 2 años, han obligado a que las empresas se transformen rápidamente. Las tecnologías están aclarando quizás las nuevas normas sobre cómo se comportan los consumidores, cómo interactúan y qué esperan ellos de tu empresa, de tu marca, independientemente del sector o modelo de negocio en el cual te encuentras. Inclusive antes de la pandemia ya las personas y ya las empresas, los retails y los comerciantes se estaban viendo obligados a replantear quizás el rol o el papel de sus tiendas físicas y buscar salir un poco de ese mundo offline y a entrar a vender a través del online, ¿no? Entonces, hay un cambio masivo en el comportamiento de los consumidores. La relevancia de una marca o de una empresa hoy en día ya no está necesariamente relacionada a la competitividad en el precio o en la calidad del producto, por más que sean factores importantes, sino que también está relacionada a qué tan buena o mala sea la experiencia o qué tan conveniente sea tu marca, digamos, para el comprador, ¿no? El cambio ya no es solamente una opción, sino ya es obligatorio. Entonces, nosotros tendemos a pensar que la tecnología es la clave del éxito, ¿ya? Si bien es importante contar con tecnología y saber utilizarla, no solamente es un habilitador de la clave del éxito, sino también nos sirve como una herramienta, ¿no? Y principalmente la tecnología es una herramienta. Entonces, si pensamos nosotros en uno de los retailers más grandes del mundo, que es Amazon, por ejemplo, ellos no son los mayores retailers del mundo porque tienen la tecnología, sino porque ellos tienen, o el cliente sabe que puede encontrar en Amazon cualquier tipo de producto, desde cualquier lugar en el que se encuentra,
y muy aparte, o sea, muy aparte de eso, también se cuenta con X otras beneficios y funcionalidades para el cliente que obviamente ayudan a mejorar esa experiencia que tiene el cliente consumidor con la empresa, ¿no? Entonces es fundamental que cambie no solamente la tecnología de la empresa, sino la forma de operar y que la tecnología y esta digitalización también forme parte del ADN de la misma empresa, ¿no? La transformación del negocio, no solamente un proyecto, sino que es un cambio constante. Entonces, lo que sí quería mencionar es que este cambio constante también es buscar la armonía perfecta entre los negocios y la tecnología, y poder utilizar la tecnología para poder implementar y crear estrategias que van más allá de un comercio electrónico tradicional, sino que busca ese crecimiento sostenible para tu negocio, ¿no? Y en base a eso, quería compartir con ustedes también la teoría de la creación de valor rápidamente y de una manera muy simple, que cuenta con dos principales componentes, ¿no? El primero, ahí para el siguiente, el primero es el tiempo del valor de vida del cliente, que básicamente significa qué tanto va a traer cada cliente a tu empresa de cada un futuro, ¿no? Y tiene tres factores fundamentales, ¿no? La cantidad de compras que ellos van a traer constantemente a través de los años, cuál es el ticket promedio de esas transacciones y el margen que esas transacciones van a dejar en tu empresa. Y el segundo componente es el costo de adquisición de un cliente, ¿no? ¿Cuánto dinero gasta tu equipo de marketing en jalar a clientes y que se conviertan en consumidores finales, ¿no? Entonces, obviamente, digamos, la ecuación final vendría a ser la siguiente diapositiva, por favor. La ecuación final vendría a ser, digamos, el valor del tiempo de vida de un cliente menos el costo de adquisición. Y obviamente tú tienes que, como empresa, utilizar la data para aprovechar y maximizar el valor de tiempo de vida de un cliente, ya sea convenciéndolo que compre más veces a través de tu plataforma, utilizando la data para asegurar que el ticket promedio de esas compras sean cada vez mayor, y también cómo optimizas tus procesos internos para bajar tus costos y obviamente subir tu margen, ¿no? Y muy aparte de eso, cómo minimizas el costo de adquisición de un cliente, ¿no? Cómo te vuelves tú una empresa o una marca mucho más relevante en el mercado, para que ya no tengas que gastar tanto dinero en jalar a nuevos clientes a la plataforma, sino que ellos mismos, por referencias de sus amigos, sus familiares, ya están escuchando sobre tu marca, ya quieren comprar a través de ustedes, y ya pueden percibir esos diferentes beneficios que ustedes o su marca le puede ofrecer a los clientes finales, ¿no? Y obviamente esto va a generar un valor creado para tu empresa, que cada vez va a ser mucho más sostenible en el tiempo, para poder sacarle provecho. Entonces, ¿cómo creamos nosotros más valor para el cliente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. El cliente hoy en día no compra productos, compra experiencias, ¿no? Y, digamos, las empresas tienen que enfocarse mucho en cómo generar la mejor experiencia posible para el cliente, ¿ya? Y como dije al comienzo, eso no solamente depende del precio y la calidad de producto, sino también qué otras funcionalidades dentro de tu página web pueden encontrar ellos, ¿sí? Ya sea los métodos de pago, ya sea los métodos de entrega, la personalización que el cliente experimenta dentro de tu página web, qué tan fácil es encontrar los productos, qué tan rico es el contenido de los mismos. Y en base a esto, tenemos cuatro verticales que están interconectadas entre sí, ¿no? Está obviamente la parte tecnológica, donde interactúa todo lo que es user experience, user interface,
qué tan buenas es tu plataforma de ventas y las interacciones que tú tienes en tu plataforma, no solamente en el lado de cara al cliente, sino también en el lado de back office para habilitar diferentes funcionalidades, cómo utilizas tu data y business intelligence para generar seguridad de la información, también optimizando y controlando el embudo de compras para ver en qué punto exacto se están cayendo ese tráfico, esos clientes que tanto dinero gastaste o invertiste en lograr que entren a tu página web. Cómo empoderas tú también tus representantes de venta para facilitar esa experiencia de cara al cliente y darle una experiencia mucho más personalizada. Cómo utilizas tus operaciones, ¿no? Para mostrar información en tiempo real sobre los inventarios, sobre los precios, sobre las diferentes opciones de entrega que están disponibles para el cliente y también para controlar, ¿no? O sea, para controlar que efectivamente si estás ofreciendo 24 entregas en el mismo día o en 24 horas, que se esté cumpliendo, ¿no? Porque todo eso ya va generando expectativas de experiencia de tu cliente y tienes que cumplir con ellos, ¿no? Y finalmente, la estructura. O sea, tienes que asegurar que esta transformación y esta sensación de centralizar, digamos, todas las expectativas de un cliente, forme parte de tu ADN de la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo unificas tus diferentes canales? ¿Cómo tienes a las personas clave en el lugar clave para poder atender a todos los clientes que se contactan con tu empresa o tienen relación con tu empresa a través de diferentes canales de comunicación, ¿no? Y para esto, digamos, utilizamos la tecnología como herramienta. Y acá, en este caso, voy a mencionar algunas, ¿no? Súper enfocado en todo lo que es el embudo de compras. Entonces, digamos, el uso del mapas de calor, ¿no? O sea, identificar cuáles son tus puntos más calientes en la página web, cuáles son los puntos donde el cliente está haciendo clic más veces, ¿no? Cuáles son los banners que más están funcionando, más conversión están obteniendo. Cómo utilizas tu buscador como una herramienta de obtención de data también, no solamente de facilitación para el cliente y asegurar que logre encontrar los productos que están buscando, sino registrar cuáles son los términos de búsqueda más utilizados, ¿no? Eso también te da información sobre si clientes están buscando productos que actualmente no los tienes. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para obtener esos productos más buscados que tú actualmente no tienes, ya sea a través de medios propios o a través de comercio colaborativo, vendiendo productos de terceros a través de tu página web, ¿no? Y también puedes generar y configurar sinónimos de búsqueda. Entonces, por ejemplo, lentes de sol, el cliente lo puede buscar como lentes de sol, lo puede buscar como lentes, lo puede buscar como gafas de sol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que asegurar que todos esos términos estén ligados a un solo resultado de búsqueda. El live stream e-commerce, ¿no? Esta es una nueva tendencia que de hecho nació en Asia, en China, pero ya lo estamos trayendo acá a nivel regional. De hecho, Xiaomi en México hizo hace un par de semanas el primer live stream commerce de México. Entonces, ¿cómo puedo apalancar mi página web para poder mostrar, no sé, un video en vivo con un influencer, un representante de ventas, que esté mostrando el producto y que tenga interacción en vivo con los clientes, ¿no? Y darle la posibilidad a los clientes a preguntar sobre el producto, mostrarlo de cerca, ver ciertas funcionalidades y a la parte apalancarlo con las funcionalidades comerciales de tu página web, ¿no? Mostrar el producto, pero también tener la posibilidad y darle la posibilidad al cliente de poder comprar ese producto que está viendo en vivo a través de tu página web inmediatamente, ¿no? ¿Cómo me apalanco yo de todas las promociones que yo le puedo ofrecer a mis clientes? Puedo obtener la data de cuáles son los bancos más utilizados por mis clientes, ¿no? Y con ellos
puedo ir hacia los bancos y generar alianzas comerciales para ofrecer promociones muy enfocadas en el uso de tarjetas de banco de cierto banco, perdón, tarjeta de crédito o débito de cierto banco, ¿no? Opciones de entrega. Ya el hecho de tener opciones de entrega en 4 o 5 días ya está en el pasado, ¿no? Eso ya es un estándar que por sí debería estar en toda la página web, pero ya todo el mundo está ofreciendo entregas al día siguiente o entregas el mismo día. Ya se está generando todo lo que es la nueva tendencia de Quick Commerce, que ofrece entregas en 20, 30 minutos. Entonces, cada vez el cliente está exigiendo mucho más estas diferentes opciones, y obviamente esto está ligado a el nivel de conversión que tú vas a ir obteniendo en tu página web, ¿no? El Smart Checkout, cómo aligeras, digamos, todo el proceso de compra, ¿no? ¿Cómo haces para que tus clientes no estén llenando continuamente formularios complejos, largos, ¿no? Sino que ya lo llenen en la primera oportunidad, y a partir de la segunda compra ya la página web está registrando o ya tiene registrado toda esa información, su dirección de entrega, sus datos de contacto, sus tarjetas de crédito, o al menos el número de la tarjeta de crédito, ¿no? Para que el cliente solamente ingrese en cuántas cuotas quiere realizar la compra, y también su código de seguridad de la tarjeta. Y eso hace que sea mucho más ligero y mucho más agradable también esa experiencia de compra, ¿no? Y finalmente la analítica y el uso del Master Data. ¿Quiénes son tus clientes? ¿De dónde vienen? ¿A través de qué canal o a través de qué fuente ingresaron a tu página web? ¿Dónde están físicamente? Otros datos demográficos, ¿no? Y esto también te va a llevar a la siguiente diapositiva, que es el término súper utilizado hoy en día y que está muy de moda, que es la omnicanalidad, ¿no? Cómo yo puedo, antes teníamos dos mundos, ¿no? Teníamos el mundo offline, que era un mundo muy restringido en cuanto a alcance geográfico, estás limitado a tu zona geográfica donde están tus tiendas, digamos, a la capacidad que podía aguantar tu tienda en un momento dado, pero era un mundo bastante personalizado, porque tenías a tus representantes de ventas o a tus vendedores que tenían esa interacción persona a persona con tu cliente, ¿no? Y podían resolver cualquier duda que el cliente tenga en ese momento. Y bueno, teníamos el mundo online, que es un mundo básicamente ilimitado, ¿no? Que podía entrar cualquier persona desde cualquier lado del mundo, pero era un mundo bastante frío. Entonces, porque no tenía interacción con los clientes, muchas empresas no ponían foco en el contenido que ellos le mostraban a los clientes, ¿no? Y después nace este concepto de la omnicanalidad, que tiene al cliente en el centro, que unifica ambos mundos y básicamente está buscando una experiencia global para tu empresa y de cara al cliente, sin importar el canal de ventas que elija el cliente o el canal de comunicación que elija el cliente, ¿no? Entonces, y esto también ligado con toda la data que tú puedes obtener a través de tus diferentes fuentes de información, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, finalmente, el uso de esta información te va a ayudar nuevamente a maximizar lo que es el valor del tiempo de vida del cliente, minimizar el costo de adquisición de clientes a través de la obtención de más tráfico orgánico a tu página web, que obviamente es tráfico que no inviertes dinero, ¿no? Mejores ticket promedio a través de la personalización y del aprendizaje de los diferentes hábitos de consumo de tu cliente, ¿no? Promover diferentes estrategias de cross-selling, de upselling, relacionamiento entre productos y categorías, también mejor tasa de conversión
tu página web responde mucho más rápido, tienes mayor assortment de productos, tienes más opciones de pago, más opciones de entrega, entonces el cliente se siente mucho más a gusto con tu empresa, ¿no? Esto resulta en más ventas, obviamente, ¿no? Y sumado con una mejor tasa de conversión y un mejor ticket promedio, eso te va a resultar en mejores ventas. Mejor en NPS, que es un indicador fundamental para las empresas de comercio electrónico, que es el Net Promoter Score, que básicamente te indica qué tan probable es que el cliente vuelva a comprar en tu página web o que, digamos, recomiende tu página web a sus familiares o sus amistades. Y eso también genera este marketing, digamos, de boca a boca. Y es un claro indicador sobre qué tan bien están funcionando tu página web, tus productos, tus operaciones. Y todo esto sumado va a generar un mayor valor de vida del cliente, ya sea generando clientes que sean recurrentes, ¿no? O los clientes fieles, ¿no? Que al final un cliente recurrente no necesariamente es un cliente fiel, simplemente que por conveniencia prefiere tu página web, pero no necesariamente va a pelear por tu marca o por tu empresa en caso de que suceda algo malo con ustedes, ¿no? Entonces, es empezar a trabajar esa experiencia y lograr que esos clientes únicos se conviertan en clientes recurrentes y finalmente en clientes fieles que apuestan y realmente creen en tu marca y tu empresa, ¿no? Y nada, y mi último recomendación es que utilicen esta información y analicen y tomen decisiones basados en esta información y este acumulamiento de data de una forma rápida y constante, ¿no? Está el mundo y la tecnología y los hábitos de consumo y los clientes están en constante transformación. Cada vez el cliente es más exigente y también están saliendo cada día nuevas tecnologías que podrían alimentar a tu empresa para poder ofrecer una mejor experiencia al cliente final. Y con eso ya muchas gracias. Excelente, Alejandro. Me llevo una frase de Alejandro Tirado que puso en su presentación: el cliente no compra productos, compra experiencias. Creo que buscar a través de la información, como nos ha enseñado muy bien Alejandro Tirado, a través de diferentes formas, paneles de conversión, mapas de calor, data de la misma operación del e-commerce, ¿no? Este ejemplo que da sobre los bancos para crear alianzas estratégicas, me parece que son varias oportunidades que tenemos para mejorar una experiencia de compra digital. Los que hemos estado involucrados en algún momento en las compras del mundo offline, que hoy es, claro, más omnicanal, como decía Alejandro, pero sigue siendo offline de alguna manera. En ese estadio offline, uno de los problemas más grandes es justamente recoger información de los clientes. Ahí tenemos una gran oportunidad en el digital de tener esto en vivo y poder muchas veces tomar decisiones de corto plazo y de largo para mejorar productos y en general la experiencia de nuestros clientes. Con eso damos por terminadas las presentaciones, pero todavía no el webinar, porque tenemos algunas preguntas en el chat que voy a dirigir directamente a los expositores. Es súper importante decirles que estamos ya cerrando el webinar, entonces hay un reto para los expositores de responder esas preguntas en muy poco tiempo, si es posible, en menos de un minuto cada una, cosa que hacemos que cada pregunta fluya al expositor que sea necesario. La primera, para Seña Vizcarra, es ¿cómo podemos estar seguros que nuestras políticas de privacidad están completas para evitar multas? Si tenemos errores involuntarios en estas políticas, ¿estamos expuestos? Le voy a pasar a Seña para que responda esta pregunta. Bueno, gracias. Sí, yo creo que pueden tomar como digamos, modelo guía el modelo aprobado por la autoridad. Sin embargo, tanto la política de privacidad como los términos y condiciones en un e-commerce tienen que adaptarse al negocio en específico, ¿no? Con lo cual, si bien pueden tomar eso como guía, la recomendación en sí para estar completamente seguros es hacer un análisis, ¿no? Nosotros hemos ayudado a muchos clientes haciendo un due diligence de su e-commerce o aplicativo
para detectar justamente cuáles son los incumplimientos, los riesgos relacionados y poder subsanarlos, ¿no? Entonces yo recomendaría ese análisis. Excelente, Senia, creo que quedó muy claro, muchas gracias. Segunda pregunta para Alejandro, ¿cómo saber qué debo medir y qué no? ¿Recomienda alguna metodología de selección de estas variables? No, o sea, la verdad es que hay tanta información que las empresas tienen que tomar decisiones sobre exactamente qué medir, ¿no? Mucho va a depender del análisis previo sobre, digamos, qué está fallando, qué oportunidades de mejora tiene la empresa, ya sea en cuanto a al embudo de compras o quizás el área de operaciones quiere medir su eficiencia operativa. Entonces, todo eso va a depender mucho digamos, los problemas que está experimentando la empresa en cada momento. Lo que sí es importante saber es qué pueden hacer ustedes para incorporar la obtención de data para generar esas estrategias y al final analizar la data para tomar las decisiones correctas, ¿no? Pero nuevamente, va a depender mucho de la realidad de la empresa, va a depender mucho de en qué estadio está la empresa y en qué se quiere enfocar en ese momento particular. Excelente, Alejandro, también muy claro. Este es para Carlos Ramos, sobre el live stream e-commerce. ¿Es necesario tener alguna tecnología en particular? Esto va a estar incorporado en Facebook, Instagram, etcétera. No sé si, Carlitos, tienes ahí una visión del tema. Bueno, y Alejandro también comentó un poco en su presentación, pero creo que el live stream e-commerce es una tendencia clave, sobre todo en un mercado, el mercado LATAM, donde estamos muy acostumbrados a que la compra sea mucho más cualitativa, más bidireccional, que hay una conversación más humana al momento de comprar. Actualmente las empresas tienen que darse cuenta que no solamente el poder vender a través de un solo canal es una estrategia un poco reduccionista. O sea, hay la posibilidad de poder vender a través de diferentes canales, aprovechar las herramientas de venta que tienen redes sociales como Facebook, como Instagram, o sea, aprovechar incluso el posicionamiento que tienen algunas herramientas tipo web shopping, y ahí poco a poco esas soluciones van a ir dando más capacidades para poder incorporar los elementos de live stream. Actualmente son un poco más rústicos, están mucho más enfocados en generar un contacto, de ahí derivar a lo que es un checado de venta, pero es algo que se va a comenzar a desarrollar. Yo creo que debe haber una estrategia mucho más amplia de poder ver diferentes canales de venta, y de esa forma los e-commerce o las estrategias de e-commerce van a estar listas para ese live stream que claramente tiene muchas posibilidades. Excelente, Carlos. Muy claro también. Y finalmente, la última pregunta para Senia. Por el lado legal, ¿es obligatorio mostrar el libro de reclamaciones virtuales en nuestra tienda web? ¿Hay alguna penalidad, multa por no hacerlo? Sí, definitivamente todo e-commerce debe contar con un libro de reclamación virtual. Aquí nos salimos un poco del tema de la Ley de Protección de Datos Personales y estamos entrando a la normativa de protección al consumidor, pero sí, esa es parte también de la asesoría que brindamos. Entonces sí, definitivamente un e-commerce debe tener un libro de reclamaciones virtuales y sí debe de tener un aviso específico que está determinado por ley, debe ser de fácil acceso y visible para el consumidor, con lo cual es importante poder implementarlo, y no solamente en el sitio web del e-commerce, sino también en el aplicativo en el caso de tenerlo, ¿no? Ya han habido multas y sanciones, ya tanto por ausencia del libro de reclamaciones virtual, ausencia en general, o ausencia, por ejemplo, en el aplicativo, ¿no? Entonces las multas por no tener un libro de reclamaciones o no tenerlo de acuerdo a lo señalado por la ley van dentro de 10 UITs y 15 UITs. Entonces, les recomendamos también revisar ese aspecto. Excelente. Luego de haber cerrado estas preguntas, les agradecemos muchísimo a todos los participantes y damos por terminado nuestro webinar. Queremos recordarles que probablemente estemos haciendo aún más eventos pronto. Agradecemos mucho a los expositores, tanto Carlos, Senia como Alejandro, creo que han dado presentaciones muy claras sobre cómo utilizar la data para generar valor. Así que les agradecemos mucho a todos los participantes y sus preguntas, y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día.